Buenos días. ¿Cuál es la acción en el día que más repetimos, hermanos? ¿Quién me dice? ¿Qué es la cosa que usted hace más veces en el día, que la repite una y otra vez? Respirar. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Porque si no se muere. ¿Qué otras de las cosas que más hacemos durante el día, hermanos? Tomar agua, comer. Pero yo creo que la número uno es respirar. Pero antes que tomar agua y comer hay otra que hacemos más. Bueno, fuera que agradeciéramos tanto, que agradeciéramos más que lo que comemos, ¿verdad? Sí, deberíamos. ¿Qué más hacemos, hermanos? Conscientes. ¿Cómo? Sonreír. Pensar. Dormir. Ok. Hablar, ¿verdad? Hablar, hermanos. Esa es quizá la segunda cosa, o está por lo menos en el top 3 de las cosas que más repetimos en el día. De las cosas que más hacemos en el día, hermanos, es hablar. Han habido muchas diferentes estudios y han habido diferentes resultados, artículos que hablan de cuántas palabras decimos al día. Hay gente que dice que, bueno, han dado diferentes cantidades, hermanos, pero la mayoría está entre 10,000 a 20,000 palabras al día, hermanos. Fíjese, yo creo que algo que hacemos más que hablar es respirar, porque respiramos todo el tiempo, ¿verdad? Pero a veces podemos decir más palabras que un respiro, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay personas a lo mejor que hablan más que lo que respiran, ¿verdad? O sea, que hasta le falta el aire, ¿verdad? Cuando está hablando. Supuestamente, hermanos, hay personas que dicen entre 10,000 a 20,000 palabras, ¿verdad? No es nada personal, pero la mayoría dice que las mujeres hablan más, ¿verdad? Que las mujeres dicen más palabras en el día que el hombre. Ahora, fíjese bien, usted me puede decir, ¿sabe qué? Yo no hablo tanto, o yo conozco una persona que es muy callada, que no habla mucho. Pero ¿sabe cuál es la cosa, hermanos? Que hay gente que no habla, o sea, que no expresa las palabras, pero que se está hablando a sí mismo, ¿verdad? Y a veces la gente que no expresa tanto, habla en su cerebro, se dice cosas a sí mismo, piensa las cosas, y esas son como palabras no dichas, palabras pensadas. A veces esas son las más peligrosas. ¿Se acuerda usted, hermano, que estamos en una serie de mensajes, 6 mensajes sobre el libro de Proverbios? En la semana 1, hermanos, hablamos de Dios como la fuente de sabiduría. Dios es la fuente de sabiduría y se manifiesta a través de las personas que son más sabias que nosotros. Hace 2 semanas hablamos del orgullo, ¿verdad? Decíamos que hay lecciones que uno aprende a la mala, pero que el orgullo, hermanos, es una lección que necesitamos aprender por la buena, ¿verdad? Vencer el orgullo es tener la capacidad de decir, oye, necesito ayuda, necesito de ti, necesito de los demás, necesito que me ayuden. Eso es la más grande práctica para vencer el orgullo. Hoy, hermanos, vamos a hablar de las palabras. ¿Sabe usted que yo preparando esta serie de mensajes sobre el libro de Proverbios, la lengua es el tema más repetitivo en el libro de Proverbios? Las palabras son el tema que más se repite en el libro de Proverbios. Eso debe ser una señal, ¿no? Eso debe ser algo importante para las estadísticas del libro de Proverbios, hermanos. Porque en el libro de Proverbios se habla de la sabiduría, del necio y del sensato, se habla de diferentes temas, hermanos. Se habla de los hijos, pero el tema que más habla el libro de Proverbios, hermanos, es las palabras. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué? ¿Por qué tanto interés con las palabras? Porque es una de las actividades que todo el día hacemos, hermanos. Imagínense, de 10,000 a 20,000 palabras las personas dicen en el día. Y las palabras tienen gran poder, ¿cierto? Las palabras tienen gran poder y es una de las cosas que el libro de Proverbios nos quiere hacer entender, ¿verdad? Nos quiere hacer entender. Yo creo que una de las cosas que tenemos ciertas culturas en el mundo, hermanos, es que no solamente hablamos con nuestras palabras, sino que hablamos con nuestros ojos, ¿sí o no? Que hablamos con nuestras expresiones.
que hablamos con la... Usted puede ver a un latino hablando y cómo manotea. ¿Se fija cómo manotea? Usted lo ve por ahí, manotea y manotea y manotea. Habla con sus brazos también, ¿verdad? Usted puede ver, a lo mejor usted cuando hace enojar a su esposa, no le dice una palabra, pero usted sabe que está enojada. Usted sabe que la regó, ¿verdad? Usted sabe que por sus ojos, por sus expresiones, o sabe que algo pasa. Entonces todo eso es parte de comunicarnos, y el libro de Proverbios de nuevo nos habla muchísimo de la importancia de saber comunicarnos de la mejor forma. Son 4 cosas, hermanos, los que vamos a reflexionar en esta mañana en cuanto a las palabras, sobre todo basado en el libro de Proverbios. Número 1, lo que decimos es de vida o muerte. Fíjese, Proverbios 18:21. Acompáñeme por favor ahí. Como le he dicho en semanas pasadas, si no quiere buscarlo, yo se lo puedo leer. Solamente escuche con atención. Proverbios capítulo 18 y versículo 21. Y es muy sencillo. Proverbios 18:21 dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán muchas consecuencias. Fíjese otra vez. Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán muchas consecuencias. ¿Verdad? Entonces, hermanos, palabras durante nuestro día que nos pueden salir en un momento. Ahorita hablábamos de Caín en la clase, ¿se acuerda? Hablábamos de Caín y de cómo Caín, hermanos, cayó en lo que llamaríamos hoy en una adicción a su enojo, a su ira, ¿verdad? Caín, hermanos, no podía controlar su enojo, y Dios le dice, ¿verdad? En el capítulo 4, verso 7, el pecado siempre está al acecho, domínalo tú. Dice aquí que las palabras son de vida o muerte. Entonces, nos puede parecer algo drástico, nos puede parecer algo como muy fuerte decir palabras de vida o muerte, o sea, suena muy drástico, pero a veces palabras que podemos decir en un segundo, hermanos, pueden causar un gran impacto. Pueden causar un gran impacto. Ahora, yo creo que es triste, hermanos, regalarles a veces a los hijos una niñez de la cual cuando son adultos se tienen que recuperar de ella, ¿verdad? Y yo creo que todo esto tiene que ver, hermanos, con las palabras, con las cosas que a veces decimos, y que pueden tener un gran significado. Ahora, yo le decía hace un momento, ¿qué pasa con las personas que no hablan mucho? Yo creo que usted conoce personas calladas, personas que no dicen mucho, pero ¿qué estarán pensando? ¿Qué se dirán a sí mismos esas personas que no hablan mucho? A veces, hermanos, encontramos, o usted puede darse cuenta que personas que no dicen mucho, pero que las cosas que piensan no son muy positivas. A veces la gente piensa cosas malas de sí mismos. Usted puede darse cuenta que en artículos, en números, personas, especialmente jóvenes y adolescentes que terminan en el suicidio, usualmente son personas que son calladas. ¿No le parece interesante este común denominador? Que personas que caen en el suicidio son personas que no hablan mucho, okay, no habla mucho, pero ¿qué estará pensando? ¿Qué se dirá a sí mismo o a sí misma internamente esa persona? Las cosas que nos decimos, las cosas que nosotros les decimos a otros, hermanos, son muy importantes. Y tenemos que tener un gran cuidado con nuestras palabras, pero las cosas que nos decimos también a nosotros mismos son muy importantes también, hermanos, ¿verdad? El manejar la culpa y la vergüenza son 2 temas de lo que hemos hablado en otra ocasión. El manejar los errores que cometemos, el manejar el concepto que tenemos de nosotros. Cuando una persona se ve al espejo y piensa cosas malas de sí mismo, a lo mejor no lo dice, pero se dice cosas malas, es un problema. Y cuando nosotros también decimos cosas malas a otra persona, dice aquí, son de vida o son de muerte. Cuando nosotros no podemos controlar a veces nuestro enojo, no podemos controlar las palabras que decimos, hermanos. Y yo le he puesto este ejemplo antes, ¿verdad? Es como esta hoja de papel, ¿verdad? Y que cuando decimos algo hiriente, hacemos la hoja así, ¿verdad? Y después, hermanos, usualmente lo que sucede es que decimos, ay, ¿sabes qué? No debí decir eso, ¿verdad? Y yo le he mostrado este ejemplo antes, ¿verdad? ¿Sabes qué? No debí decir eso, perdóname. Tú sabes que lo que yo te dije no fue a propósito, o no lo siento, realmente me dejé llevar por el momento, y queda así, ¿verdad? Y luego pasa el tiempo y decimos otra palabra hiriente o otra palabra de la que nos podemos arrepentir, y otra vez tomamos la hoja. Bueno, esta hoja es la de los anuncios, no es muy importante, pero tomamos la hoja otra vez y después nos arrepentimos de lo que decimos y herimos y decimos, bueno, ya
ya pasó, ¿verdad? Y lo importante, hermano, es que podemos nosotros pedir disculpas, podemos nosotros decirle, no quise decir eso, pero el daño a veces ya no se puede reparar. ¿Se da usted cuenta de eso? El daño no se puede reparar, hermanos, ya con las disculpas. Entonces realmente es bueno pedir disculpas, es importante pedir disculpas por lo que decimos, pero es más importante el trabajar para cuidar lo que decimos. ¿Sí? ¿Se fijan eso? Es importante pedir disculpas cuando nosotros decimos algo que no debimos decirle a alguien, pero también es más importante, hermanos, el trabajar, hermanos, para cuidar las palabras que decimos, ¿verdad? Entonces, en el primer punto, hermanos, lo que decimos es debido a muerte. Todos estamos ahí embarrados en ese problema. Porque los que hablamos mucho, así como yo que hablo mucho, yo necesito estarme cuidando todo el tiempo de no herir con mis palabras. Y los que no hablan mucho tienen que estar cuidando de las cosas que piensan, hermanos, porque se dicen cosas, sienten cosas en el corazón que pueden ser de vida o muerte literalmente. Entonces, las cosas que decimos, las cosas que nos decimos a nosotros mismos o las cosas que les decimos a otro, en un segundo se me ocurrió algo, y así somos a veces los que no tenemos mucho filtro, decimos algo y herimos. Y necesitamos cuidar eso. Entonces, hay otras personas, de nuevo, que no hablan mucho, pero que se dicen cosas y terminan hiriendo. Y por último, para terminar este punto, hermanos, las palabras son de vida o muerte. Yo quiero que recordemos juntos y que estemos conscientes de personas que son como un oasis en medio del desierto. ¿No conoce usted personas que siempre tienen una palabra que te levante el ánimo? ¿No conoce usted personas que sus palabras siempre son dulces? Sus palabras, no importa si es un regaño, no importa si es una palabra de ánimo. Hay personas que tienen la capacidad de que sus palabras sean siempre positivas para ti, que siempre te levanten y te ayuden. Y déjeme decirle algo, hermanos, esas personas debemos valorarlas grandemente. Y si no, necesitamos acercarnos a personas que tengan ese rol en nuestra vida. Porque también existe, como dice en la película esta, los terroristas emocionales. Personas que siempre nos hacen sentir mal. ¿Conoce personas así? Hay personas que tienen la capacidad de siempre hacernos sentir mal. Y usualmente, hermanos, la característica de un terrorista emocional es que esa persona no es su intención hacerlo. A veces esas personas que nos hacen sentir mal, lo hacen con la mejor intención y nos aman, pero tienen la capacidad de hacernos sentir mal, ¿verdad? Y uno tiene que decir, no me gusta que me digas eso, no me digas eso, me hace sentir mal. Y agradecer, hermanos, agradecer. A ver, yo quiero que usted piense una persona en su vida que tiene la capacidad de hacerle sentir bien a usted con sus palabras. Piénsela, no me la diga, pero piénsela. Una persona que tiene la capacidad de inyectarle ese positivismo, de inyectarle esas buenas vibras, o como usted quiera llamarle, de inyectarle eso bueno. Hay personas con las que usted está 2 minutos y lo hacen sentir mal a uno. Se va uno como embarrado de toxicidad, ¿sabe ese sentimiento? Pero hay personas con las que está uno un par de minutos y uno se va sonriendo. Agradezca a Dios por ellas y dígale a esas personas, hoy de verdad, hoy antes de que acabe el domingo, escríbale un mensaje a esas personas, dígale, gracias por tus palabras conmigo que siempre me dan grande ánimo. Porque las palabras, número 1, son de vida o muerte. Número 2, hermanos, Dios nos puede moldear. Dios nos puede moldear. Proverbios 16:23. Proverbios 16:23. Bueno, desde el 21. Estas son son versículos que hablan de las palabras y de la lengua. Proverbios 16:21 dice, los sabios, fíjese bien, de nuevo usted puede leerlo, o si no yo lo leo y préstele atención. Los sabios son conocidos por su entendimiento, y las palabras agradables son pues persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma, lo que yo le decía hace rato, y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero muchas veces termina en muerte. Entonces, las personas, hermanos, sabias son moldeadas a través de las palabras y a través de diferentes cosas, pero necesitamos nosotros entender, hermanos, que una de las razones por las cuales venimos a la iglesia
Es porque creemos en el poder del Evangelio. ¿Amén? ¿Usted cree en el poder del Evangelio? Ay, como que no lo he convencido. ¿Usted cree en el poder del Evangelio? Amén. Creemos en el poder del Evangelio, hermanos. Y se ha tergiversado grandemente, se ha desviado totalmente lo que la gente cree de los que venimos a la iglesia. Y la gente, usted le dice, en la comunidad aquí en Memphis, voy a la iglesia. Ay, sí, muy santo, ¿verdad? Oye, es que voy a la iglesia, yo no falto a la iglesia, yo llego temprano a la iglesia, yo siempre trato de estar en la iglesia. Ay, muy santo. No, precisamente porque no lo soy, por eso no puedo faltar. Precisamente porque necesito un cambio, y a pesar de los años que podamos tener, pocos o muchos en la iglesia, necesitamos seguir transformándonos siempre. Entonces, no, hermanos, no venimos a la iglesia aquí porque muy santos, venimos aquí porque creemos en el poder del Evangelio. Porque la palabra Evangelio significa buenas noticias. Y las buenas noticias del Evangelio son que Cristo murió por nosotros y que Cristo nos puede cambiar. Entonces, si usted piensa que puede venir a la iglesia a encontrar a alguien perfecto, está equivocado. Si alguien viene a la iglesia para juzgar a los demás, esta persona viene por la razón equivocada. Si una persona viene aquí para odiar a otros, lo está haciendo, esto de llamado religión, lo está haciendo totalmente mal. ¿Se da usted cuenta de eso? Entonces, venimos aquí, hermanos, porque creemos en el poder del Evangelio. No porque creamos que somos mejores de afuera, como dice el hermano Roberto Miranda, la diferencia del que está en la cárcel y yo es que a mí no me han agarrado, dice el hermano, ¿verdad? Eso es totalmente cierto, hermanos. Venir aquí para sentirme más que otro es totalmente en contra de la esencia del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo nos puede cambiar a nosotros, hermanos. Entonces, cuando una persona venimos a la iglesia tan necesitados, con tantas ganas de conectar con Dios y de conocerle, de que nos perdone y de que nos ame, y decimos, yo así soy y no voy a cambiar, estamos negando el poder del Evangelio. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo en Romanos 1? No me avergüenzo del Evangelio que es poder de Dios para salvación. En el primer siglo, hermanos, era no muy difícil avergonzarse del Evangelio, hermanos. Una historia de un hombre que murió en la cruz era de lo más vergonzoso que podía haber. Era de las historias más vergonzosas que tú podías contarle a alguien más. La historia de, yo creo en un hombre que murió en una cruz, es lo peor de lo peor de lo peor. ¿Se fija? Pero dice Pablo, yo no me avergüenzo, ¿sabe por qué? Porque yo creo en el Evangelio y el Evangelio es poder de Dios. ¿Sabe? Yo le confieso aquí, hermanos, que yo a veces puedo tratar con gente de la comunidad, gente del mundo, gente que podemos ver en nuestra mente de lo peor, y uno dice, porque peor es peor que peor, no es peor, es peor, ¿verdad? Gente de lo peor que podemos pensar nosotros, hermanos, decimos, este nunca va a cambiar. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? Bueno, yo lo he pensado muchas veces, ¿verdad? Es más, a veces hasta lo he pensado de mí mismo, ¿verdad? Esta cosa nunca la voy a cambiar. Y cuando decimos eso, negamos el poder ¿de qué? Del Evangelio, hermanos. Saulo cambió. El perseguidor de la iglesia cambió, hermanos. Personas que han sido, y usted conoce personas que han sido tremendas y que ahora son producto del Evangelio, pueden cambiar, han cambiado. Y si ellos pueden cambiar, cualquiera puede cambiar. El Evangelio tiene poder, hermanos, y al decir, yo así soy, y como dijo el gallo de oro, ¿verdad? Así nací y así me moriré, es negar, hermanos, es negar el poder del Evangelio. Eso déjelo para la gente que no conoce a Jesús. La gente que conoce a Jesús y su Evangelio están convencidos que pueden cambiar cualquier cosa. Que no es fácil, pero que debemos dejar al Espíritu Santo que nos vaya moldeando. Recuerda, hermanos, que la razón por la cual Dios permite que nuestra debilidad sea expuesta, fíjese bien esto, Dios permite que nuestra debilidad sea expuesta, no es para hacernos sentir mal, no es para eso, es para sanar. Es para sanar, hermanos. La razón por la cual las debilidades vienen a la superficie es porque es la forma en la que Dios nos sana más poderosamente. Es como una operación, ¿verdad? Si usted tiene algo aquí y necesita ser operado, usted puede hacer como que nada pasa, pero aquí se va a morir. Pero entonces usted le abre, usted queda expuesto, queda débil, queda en reposo, pero va a tener grande sanidad total. Quizá con una cicatriz, pero sanidad total. Y eso es lo que hace el Evangelio para nuestra vida. Entonces, número 2, Dios nos puede moldear. Número 3, hermanos, cuidado con parecernos a Satanás.
Proverbios 12:22. Proverbios 12:22, hermanos, otro capítulo que habla mucho sobre las palabras. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Quiero preguntarle, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que dijo mentiras? A ver, ¿cuándo fue la última vez que se echó una mentirita por ahí? Piadosa, dijo aquel. ¿Cuándo fue la última vez que se echó una mentira, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo una mentira y lo descubrieron? Yo recordé muchos episodios de mi niñez, de mi adolescencia. Quizá usted se acuerda de algunos también. Quizá a lo mejor usted no era tan mentiroso como yo. Pero dice el proverbio, aquí el proverbista, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. El punto número 3 se llama cuidado con parecerse a Satanás. ¿Por qué le puse así? Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, la figura en hebreo que nos aparece es Hasatán, Satanás, Satán, y una de su mayor característica es la persuasividad. ¿A través de qué? De la mentira. ¿Se acuerda qué le dijo? Nosotros lo estudiamos hace poco. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Si comes de este fruto, ¿qué? Serás igual a Dios. Mentiroso, hermanos. ¿Se acuerda a Satanás a Jesús? Si te postras y me adoras, todo esto te lo daré. Mentira, ¿verdad? Mentira. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento, la fotografía que nos muestran de Satanás, la imagen que nos muestran de Satanás, hermanos, es, su mayor característica es Satanás mintiendo, ¿verdad? Satanás mintiendo. Entonces, Proverbios, hermanos, tiene mucho cuidado en explicarnos de que no vayamos a adoptar algunas de estas características que tiene el enemigo. Por eso el Antiguo Testamento habla mucho de la mentira. Hoy en día, hermanos, uno de los problemas de las redes sociales, uno de los muchos problemas de las redes sociales, ¿verdad? Es precisamente el problema de la mentira, el problema de aparentar. La semana pasada le preguntaba a los jóvenes de Oaxaca, ¿por qué es pecado aparentar algo en las redes sociales que no es? ¿Por qué es pecado eso? Y esa es una pregunta que les hago mucho cuando puedo predicar en reuniones de jóvenes. ¿Por qué aparentar en las redes sociales es pecado? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Porque es ¿qué? Porque es mentira. Claro, usted no va a grabar una historia en Instagram ahí, ay, estoy muy mal hoy estoy muy mal, me porté mal. No tiene que hacer eso usted, ¿verdad? Pero también, hermanos, aparentar y querer mostrar, hoy en día muchos jóvenes o muchas personas, una apariencia que no es en las redes sociales de felicidad, de la vida color de rosa, también es mentira, porque eso niega la realidad que Dios nos ha dado, hermanos. No sirve de nada. De nuevo, no es una invitación a publicar sus problemas, no queremos saberlos. No es una invitación a publicar las cosas negativas o que todo el tiempo hable de cosas negativas. Es simplemente, hermanos, a ser realistas, a ser reales con nosotros, ¿verdad? Porque aparentar también es mentir. Y la razón principal por la que Dios aborrece la mentira en el Antiguo Testamento, hermanos, es porque la característica número 1 de Satanás, de Hasatán en el Antiguo Testamento es la mentira, trabajar a través de ella, ¿verdad? Yo he mentido. Yo estoy seguro que usted en alguna ocasión ha echado una mentirita, aunque sea color rosa, esa de dice mi mamá que no está, como sea, hermanos. Pero tenemos que recordar, hermanos, que siempre tenemos que luchar por la verdad. Tenemos que seguir luchando por la verdad. Y número 4, hermanos, y último para terminar, aprendamos a guardar silencio. Capítulo 10, Proverbios 10:19. Proverbios 10:19 dice, fíjese en esto, yo se lo voy a leer, permítame leérselo esto. Dice, Proverbios 10:19, hermanos, dice, hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Estas son palabras de la Nueva Traducción Viviente. Hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Entonces, de acuerdo a la estadística de Proverbios, hermanos, de acuerdo a las probabilidades de Proverbios, que estemos hable y hable y hable y hable, algo va a terminar mal, hermanos. Algo sí o sí va a terminar mal. Cuando estamos hable y 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 hable, algo va a terminar mal. Dice aquí, las muchas palabras conducen ¿a dónde? Al pecado.
sé prudente y mantén la boca cerrada. Son literales palabras aquí de la nueva traducción viviente. Es interesante, hermanos, porque nosotros hablamos y hablamos, y entre más hablamos, hermanos, según Proverbios, más expuestos estamos a pecar. En cualquier momento puede caer un pecado, o ofendimos a alguien, o dijimos una imprudencia, o algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mejor? Tratar de no hablar. O sea, la disciplina espiritual, hermanos, importante es tratar de no hablar tanto. Para unos de los, por ejemplo, para mí, si usted me dice, trata de no hablar tanto, para mí es un desafío grande, hermanos, mantener mi boca cerrada aquí, como dice el proverbista, ¿verdad? Y fíjese una cosa muy interesante, a veces queremos hablar para no parecer tontos, ¿se fijan eso? Queremos hablar para que sepan que sé, queremos hablar para demostrarle a los demás, y el proverbista dice que los sabios, ¿cómo son los sabios? Callados. ¿Se fijan eso, hermanos? Entonces, es interesante que uno está hable y hable y hable para que vean que sé. ¿Y cómo termina uno al final de la fiesta? Ay, ese tonto no se calla, ¿verdad? Hable y hable toda la noche. Entonces, qué interesante, hermanos, que hablamos bastante para demostrar nuestro conocimiento, nuestra habilidad, nuestro dominio del tema, y que vean que soy inteligente, pero el libro de Proverbios dice, hermanos, que una forma de mostrar la inteligencia y la sabiduría es no hablar tanto. Entonces, los que ya hablamos tanto así de manera natural, necesitamos intencionalmente, yo lo he hecho, hermanos, la mayoría de veces no termina con éxito, pero digo, estoy a punto de entrar a un lugar donde vamos a cenar, Valentín es testigo de esto, entramos a un lugar y digo, no voy a hablar tanto hoy, voy a estar callado. Y luego me dicen, ¿qué tienes? No, pues me descoso, no, estoy muy callado, voy a empezar a hablar, ¿verdad? Y no, pues lo mismo de siempre, ¿verdad? Otra vez, hable y hable. Entonces, pero uno tiene que ser intencional, ¿verdad? Como dice la película, recordando que tenemos dos oídos y una boca para que escuchemos el doble y hablemos la mitad. El silencio es una de las disciplinas espirituales más difíciles que hay. Pero recuerde esto, hermanos, el silencio es una de las disciplinas espirituales más difíciles que hay, pero para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, necesitamos estar ¿cómo? Silencio. Este libro de Ruth Haley Barton, esta escritora, Invitación al silencio y la quietud, es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, hermanos. Si puede, consígalo. Una invitación al silencio y la quietud se llama este libro de Ruth Haley Barton. Y nos habla del poder del silencio y la quietud para poder conectar con Dios de una manera poderosa. Al final de cuentas queremos escuchar más la voz de nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado con dos cosas, hermanos, con las palabras que decimos a otros. Si usted es como yo, que le gusta hablar bastante, sea intencional en hablar menos, seremos menos propensos al pecado cuando hablamos menos. Y si usted no es de los que hablan mucho, tenga cuidado con las cosas que se dice a sí mismo. Esa es la tentación para unos y otros, para extrovertidos y para introvertidos. Esa es la invitación para los extrovertidos. Tenga cuidado con lo que habla, sea más intencional en las cosas que dice y sobre todo sea intencional en guardar silencio. Si usted es introvertido, tenga mucho cuidado con las cosas que se dice a sí mismo. Tenga mucho cuidado. Esa es la ventaja que tenemos los extrovertidos, que no pensamos tanto porque estamos hable y hable, ¿verdad? Pero aquellos que no hablan, tenga mucho cuidado con las cosas que usted se dice. Tengamos mucho cuidado con nuestros jóvenes, hermanos, con nuestros adolescentes, porque a veces ellos se dicen cosas tremendas, hermanos, piensan cosas tremendas. Y la cantidad de suicidios está aumentando. Hace un par de semanas una muchacha, no sé si ven las noticias, una muchacha en Nueva York se ahorcó porque su papá estaba tratando de cruzar la frontera. No sé si vieron por ahí la noticia. ¿Cómo lleva a una muchacha de estas a la conclusión de decirle, ve y ahórcate, por todo el proceso de las cosas que se dice y que piensa? Entonces, no importa la personalidad que usted tenga en esta mañana, todos tenemos gran tarea para hacer. Ser más asertivos e intencionales en estar en silencio, en las cosas que decimos y en las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Y sobre todo, hermanos, recuerde que el Evangelio, y esto es algo en lo que confiamos, el Evangelio tiene poder para transformarnos. Usted dice, como yo a lo mejor, yo siempre he sido así y nunca he podido cambiar. Permita que el Espíritu Santo y el poder del Evangelio le vayan moldeando. Cuando usted cante ese canto que cantamos aquí,
tú eres el alfarero y con tus manos me has transformado. Y luego cuando le decimos a Dios en el coro, rompe mi cántaro, ¿se acuerdan las palabras? Rompe mi vida, rompe mi copa y hazla de nuevo. Eso le estamos diciendo a Dios, que creemos en el poder del Evangelio y que el poder del Evangelio nos puede moldear. Que el Señor les bendiga, hermanos.